Una sola noche. Una capital al filo del abismo. Y la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Será este el chispazo que incendie todo el Sahel? Es la noche del 10 de enero de 2026. Ouagadougou se paraliza. Un susurro recorre la ciudad. Han intentado asesinar al capitán Ibrahim Traoré. No solo a él. 19 altos mandos del régimen también estaban en la mira, pero las fuerzas de seguridad burkinesas logran frustrar el plan a último minuto. La noticia explota. En menos de una hora, el gobierno exige a Togo la extradición de Paul-Henri Sandaogo Damiba, el expresidente exiliado, acusado de ser el cerebro del atentado. La capital se sella. Todas las rutas hacia el palacio presidencial se cierran. El miedo y la indignación crecen y se propagan como fuego sobre pólvora. Las calles hierven. Decenas de miles de ciudadanos rodean edificios clave, formando verdaderos muros humanos, protección y advertencia. Los rumores se multiplican. Se habla de mercenarios extranjeros, de traiciones dentro del ejército, de hilos invisibles movidos por intereses ajenos a África. Pero lo que ocurre esta noche ya no es solo un pulso entre Burkina Faso y Togo. Se convierte en el símbolo de una batalla mayor. Cada minuto que pasa, retumba la misma pregunta. ¿Será capaz la justicia africana de imponerse al fantasma de la impunidad? Si la justicia falla, el país puede desplomarse. Caos, desconfianza y desencanto se apoderarán de Burkina Faso y de la región. Si triunfa, África puede iniciar una nueva era, donde la dignidad y la justicia no dependan de dictados extranjeros. Hoy, entre el silencio y los primeros estallidos, se decide más que el futuro de un presidente. Está en juego la justicia, la soberanía y el derecho de África a escribir su propia historia. ¿Hasta dónde llegará Burkina Faso para defender su dignidad? Las primeras horas tras el atentado son un hervidero de sospechas, maniobras y alianzas inesperadas. La crisis diplomática se intensifica con cada decisión tomada en ambos países. No es solo un choque entre dos figuras, es el pulso de toda una nación que ha sobrevivido a más de 40 intentos de derrocamiento y hoy enfrenta la batalla decisiva por su futuro. Para entender la magnitud de este momento, podemos mirar atrás, hacia la historia reciente de Burkina Faso y de otros países africanos. Por ejemplo, en Liberia, tras décadas de golpes y guerras civiles, un solo incidente bastó para desatar una cascada de eventos que redefinieron el destino nacional. Así, este intento de magnicidio en Ouagadougou puede ser el punto de inflexión que cambie toda la estructura del poder en la región. Para entender esta crisis, hay que mirar el trasfondo político de Burkina Faso. Tras ser destituido, Paul-Henri Sandaogo Damiba huyó al exilio en Togo. Sin embargo, su salida no fue silenciosa. Las autoridades burkinesas lo acusan de conspirar con mercenarios extranjeros para asesinar a Ibrahim Traoré y sumir al país en el caos. Esta acusación recuerda a otros episodios de la historia africana, como el caso de Charles Taylor en Liberia, quien desde el exilio en Libia y Costa de Marfil organizó su regreso violento al poder, sumiendo a su país en una de las guerras más sangrientas del continente. Ibrahim Traoré, joven capitán convertido en símbolo de resistencia, ha sobrevivido a varios atentados. Cada ataque fallido fortalece su imagen. El pueblo lo ve como alguien que no se rinde ante la intimidación. Traoré no solo resiste, sino que gana adeptos y se convierte en la esperanza de una nueva África occidental. Similar a lo que ocurrió en Ghana con Jerry Rawlings, quien tras sobrevivir a varios intentos de asesinato, se consolidó como un líder fuerte y transformador. Traoré también empieza a encarnar ese espíritu de resiliencia y cambio. La noche del complot, los servicios de inteligencia interceptaron mensajes y detectaron movimientos extraños de dinero y combatientes cruzando fronteras. Al percibir el peligro, las fuerzas especiales actuaron con velocidad. Cerraron la capital en minutos y desplegaron la defensa antes de que el golpe pudiera ejecutarse. Según testimonios de oficiales, apenas detectaron la amenaza, coordinaron patrullas en los principales puntos de acceso, bloquearon comunicaciones sospechosas y aseguraron la protección del presidente y de los altos mandos.
Este despliegue recuerda a operaciones como la llevada a cabo en Etiopía en 1991, cuando el régimen de Mengistu intentó resistir una ofensiva rebelde. Solo que aquí, la rapidez y eficacia evitaron una masacre. Esa reacción no solo frustró el plan, sino que selló una alianza inédita entre ejército y pueblo. Ahora, soldados y oficiales entienden que su deber es proteger a las familias y aldeas, no solo mantener un régimen. Cada decisión de Traoré refuerza su liderazgo, proyectándolo como símbolo de resistencia y de justicia verdadera, sin caer en la venganza. Como ejemplo concreto, tras el intento de golpe, se organizaron asambleas populares en los barrios de Ouagadougou, donde civiles y militares discutieron juntos cómo fortalecer la seguridad y evitar nuevos atentados. Esta participación colectiva es inédita y podría inspirar a otras naciones. Pese a todo, el futuro sigue siendo frágil. Una grieta entre el ejército y la gente podría hundir al país en el caos. Por eso, la tensión se palpa tanto en las calles como en los despachos diplomáticos. Lo que está en juego supera el destino de un líder. Si el ejército cede a la tentación del poder absoluto, como ocurrió en Sudán tras la caída de Omar al-Bashir, el país corre el riesgo de caer en una espiral de represión y desconfianza. El verdadero conflicto apenas ha comenzado. La búsqueda de justicia de Burkina Faso pronto chocará con la cautela diplomática de Togo y las maniobras de potencias extranjeras dispuestas a defender el viejo orden. Pensemos en el papel de Francia, que históricamente ha intervenido en crisis africanas, como en Costa de Marfil en 2010, cuando su presión fue decisiva en el desenlace del conflicto electoral. En este caso, la sombra de París planea sobre cada decisión, aunque no se vea a simple vista. Mientras la presión internacional aumenta, la población espera señales claras sobre el rumbo del país. Nadie imagina aún cuán lejos llegará esta lucha por la soberanía. La experiencia de Ruanda, que tras el genocidio de 1994 reconstruyó su sistema judicial para juzgar sus propios crímenes, demuestra que la autodeterminación, aunque difícil, es posible si existe la voluntad colectiva. Cada silencio de Togo resuena en todo el continente. ¿Puede África escribir su propio destino o seguirá atrapada en viejas cadenas? Esa pregunta resuena especialmente en jóvenes activistas que, desde Senegal hasta Nigeria, ven en Burkina Faso un espejo de sus propias luchas. En menos de 4 horas, la amenaza interna se convierte en una tormenta diplomática. Apenas amanece cuando el gobierno de Burkina Faso anuncia formalmente la acusación y firma una orden internacional de arresto contra Damiba. Hacia el mediodía, la petición de extradición ya reposa sobre el escritorio presidencial en Lomé, mientras la región contiene el aliento. Para muchos, este momento trae recuerdos del caso Hissène Habré, el dictador chadiano extraditado y juzgado gracias a la presión internacional y una inédita cooperación judicial africana. Togo responde con un silencio tenso y calculado. Tras esa calma, París observa y aconseja cautela, temiendo que un solo movimiento siente un precedente que pueda erosionar su influencia. Francia, aunque no se pronuncia en público, maniobra en la sombra, consciente de que cualquier desenlace podría alterar el equilibrio de poder en África Occidental. Hay informes de reuniones discretas entre diplomáticos franceses y togoleses, donde se discuten escenarios y consecuencias de cada posible decisión. En Ouagadougou, el pulso de la calle es inconfundible. Multitudes exigen justicia y la entrega inmediata de Damiba, coreando el nombre de Traoré como símbolo de esperanza y dignidad nacional. La presión popular se dispara. Más de 4/5 partes de la población apoyan abiertamente al joven capitán, mientras la rabia contra la intromisión francesa late en cada esquina. Las redes sociales se llenan de mensajes en favor de una África libre de tutelas, y hashtags como Justicia Soberana y África Unida se vuelven tendencia en todo el Sahel. El continente se parte en dos. Algunos países ven en la extradición un acto audaz de soberanía africana. Otros temen que la justicia se convierta en arma política. Para Togo, ceder sería ganar confianza regional y abrir puertas a un nuevo liderazgo,
pero implica desafiar a potencias tradicionales y arriesgar la estabilidad. Si resiste, enfrenta el riesgo de aislamiento y una fractura diplomática, quedando como cómplice de la impunidad. No sería la primera vez. En 2017, Gambia vivió una situación similar cuando exfuncionarios de Yahya Jammeh buscaron refugio en Guinea Ecuatorial, y la negativa a extraditarlos tensó las relaciones con sus vecinos. Todo desemboca en un dilema tan antiguo como urgente. ¿Puede la justicia africana imponerse sin ser manipulada? ¿O seguirá atrapada entre la presión de su pueblo, los intereses extranjeros y los fantasmas de su historia? La memoria colectiva recuerda los frustrados intentos de la Unión Africana de mediar en crisis como la de Sudán del Sur, donde la intervención externa terminó imponiendo sus propias reglas. Mientras la tensión se eleva, la región se asoma a una encrucijada histórica. Las próximas horas decidirán el futuro de la soberanía africana. Si Togo acepta la extradición, sentará un precedente tan fuerte como el de la extradición de Jan Kambanda de Tanzania a Ruanda, que marcó una nueva era de cooperación judicial africana. A medida que el reloj avanza, todos los ojos se posan sobre Togo. Un solo gesto podría cambiar para siempre el destino del continente. Las conversaciones entre líderes se intensifican, mientras los diplomáticos estudian cada palabra y cada silencio, conscientes de que el más mínimo error puede desencadenar una crisis regional. 3 caminos, un continente al borde de un nuevo destino. Unidad renovada, transformación radical o una ruptura irreparable. Hoy, el futuro del Sahel y de toda África Occidental pende de una decisión crucial. El caso Damiba ya no es solo un litigio. Es el reflejo de los sueños y los miedos de millones que ansían justicia auténtica y soberanía genuina. Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, convocan una cumbre de emergencia, recordando situaciones previas como el golpe en Malí en 2020, donde la presión colectiva fue clave para encontrar una salida política. Primer escenario. Togo cede ante la presión regional y extradita a Damiba. Esta acción enviaría una señal inequívoca. Ninguna traición quedará impune. Se restauraría la confianza entre los gobiernos del Sahel, las fronteras recuperarían parte de su seguridad y la justicia africana se vería fortalecida. Así, la unidad prevalecería sobre las viejas injerencias externas. Como referencia, la extradición de Hissène Habré a Senegal, en 2010, permitió juzgar a un exdictador africano por primera vez en la historia del continente, sirviendo de ejemplo para otros países. Segundo escenario. Las naciones africanas deciden crear un tribunal regional, usando el caso Damiba como catalizador para una reforma histórica. Este paso audaz abriría la puerta a una nueva arquitectura judicial, capaz de juzgar crímenes de Estado y políticos sin recurrir nunca más a tribunales extranjeros. Sería el nacimiento de una justicia autónoma y transformadora, capaz de redefinir las reglas del juego continental. Países como Sudáfrica y Botsuana ya han impulsado mecanismos internos para juzgar delitos de lesa humanidad, y este modelo podría escalarse a nivel regional mediante la CEDEAO o la Unión Africana. Tercer escenario. Togo se niega a extraditar, apoyado en la sombra por París. La región cae en una crisis profunda. Alianzas históricas se fracturan, surgen sanciones económicas, y el fantasma de un conflicto abierto se hace tangible. El Sahel, ya desgarrado por la violencia y la pobreza, podría derrumbarse bajo el peso de la desconfianza y la injerencia foránea. Esta situación recuerda la crisis de Costa de Marfil en 2010, cuando la negativa a aceptar los resultados electorales llevó a meses de violencia y a la intervención militar internacional. Sin embargo, el desenlace más probable no es absoluto. Se dibuja un equilibrio precario, donde cada gesto, cada silencio y cada comunicado se convierte en una jugada estratégica. Las capitales observan, calibran sus palabras y miden los riesgos. La diplomacia es ahora un tablero de ajedrez. Un solo error podría arrastrar a todos al abismo. Para evitarlo, se han propuesto medidas concretas como la mediación multipartita,
la observación internacional imparcial y la firma de compromisos públicos de cooperación judicial. Aún así, más allá de las apariencias, late la oportunidad del cambio real. Transformar la crisis en un símbolo de resistencia y autonomía. Si la región logra hacer de este caso un ejemplo de dignidad, la fe popular en la justicia podría renacer. África demostraría que es capaz de proteger sus intereses y a sus líderes sin tutela externa. Un paso práctico sería la creación de una red de fiscales y jueces independientes, similar a la Red de Integridad Judicial de África Oriental, que ya ha logrado avances en la lucha contra la corrupción en Kenia y Uganda. Las apuestas no pueden ser más altas. Cada decisión puede sellar o destruir la unidad regional, la economía y la confianza de millones en la justicia. La historia observa. ¿Será este el momento en que África se reinventa a sí misma? Si se logra, las futuras generaciones podrán mirar atrás y ver este episodio como el inicio de una verdadera emancipación continental. Mientras las piezas se acomodan en este tablero tenso, una pregunta persiste. ¿Quién dará el próximo paso y en qué dirección? El reloj avanza, y con él, la cuenta regresiva para una decisión que marcará generaciones. Los líderes deben recordar ejemplos como el de Nelson Mandela en Sudáfrica, quien priorizó el diálogo y la reconciliación para evitar el abismo, y evitar repetir los errores de Libia en 2011, donde la falta de acuerdo sumió al país en el caos. Más allá de las armas, la verdadera fuerza de un pueblo reside en su capacidad para reinventar su destino y desafiar las reglas impuestas desde fuera. La experiencia de Ruanda, que implementó los Gakaka, tribunales populares para juzgar los crímenes del genocidio, demuestra que la justicia puede ser tanto tradicional como innovadora y profundamente legítima. La crisis diplomática entre Burkina Faso y Togo ha dejado cicatrices, pero también lecciones que otras naciones africanas observan de cerca. No solo hubo titulares, surgieron semillas prácticas. Acciones como la formación de un comité legal conjunto, la apertura de investigaciones públicas, el refuerzo de patrullas en la frontera y la creación de nuevas alianzas económicas demostraron que una respuesta regional es posible y, sobre todo, efectiva. Por ejemplo, tras la crisis, se firmaron acuerdos de cooperación transfronteriza en materia de seguridad, inspirados en los modelos de cooperación entre Senegal, Gambia y Guinea-Bissau para combatir el tráfico ilícito. Sin embargo, el cambio real no fue solo obra de las élites. La presión de la ciudadanía, manifestándose en las calles, forzó a los gobiernos a actuar con transparencia y determinación. La voz colectiva se convirtió en motor de transformación, impulsando la diplomacia pública y exigiendo justicia más allá de discursos vacíos. En reuniones comunitarias, se propusieron mecanismos de vigilancia civil y plataformas digitales para denunciar actos de corrupción y abuso de poder, siguiendo el ejemplo de la organización Budget en Nigeria, que ha movilizado a miles de ciudadanos para exigir rendición de cuentas. De esta experiencia surgió una propuesta crucial: un pacto regional contra la impunidad. Se trata de un blindaje jurídico colectivo para impedir que los crímenes graves queden sin castigo, sin importar fronteras ni la sombra de intereses extranjeros. Una idea que desafía el viejo ciclo de impunidad y abre la puerta a una justicia verdaderamente africana. Este pacto podría tomar la forma de un tratado multilateral, con la creación de una fiscalía regional dedicada exclusivamente a crímenes políticos y de Estado. Así, comienza a dibujarse una nueva visión de soberanía, menos dependiente de potencias externas, más basada en la unidad y la transparencia entre pueblos vecinos. La independencia real no llega solo con palabras, sino con instituciones sólidas y alianzas genuinas. Ejemplos como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos muestran que es posible construir organismos eficaces si hay voluntad política y social. Pero hay una advertencia urgente. La esperanza, por sí sola, no basta. Debe ir acompañada de estructuras estables y duraderas. El mayor peligro es confiar únicamente en líderes carismáticos y olvidar que el cambio verdadero necesita leyes firmes, tribunales imparciales y la vigilancia constante de la sociedad civil. Sin estos pilares,
las conquistas pueden esfumarse con la llegada de un nuevo régimen. Burkina Faso, con las lecciones de Ouagadougou, se convierte en ejemplo, pero el mensaje es continental. Para África, reinventar su destino exige coraje, paciencia y, sobre todo, una construcción colectiva que trascienda fronteras. La historia de la Unión Africana, que pasó de ser una simple organización de estados a un actor relevante en la mediación de conflictos, ilustra que la integración y la cooperación son el camino para la emancipación real. Sin embargo, el desenlace de esta crisis aún está abierto. ¿Podrán estas nuevas estructuras resistir la presión de actores internacionales y las fracturas internas? ¿Serán capaces los líderes africanos de anteponer el interés colectivo a las tentaciones del poder personal? La dignidad de una nación no se negocia. ¿Estamos listos para defenderla juntos? El compromiso debe ser cotidiano, desde exigir transparencia en los contratos públicos hasta participar en los procesos electorales. Solo así, la justicia no será un ideal, sino una práctica viva y cotidiana. Hoy, el verdadero eje de esta historia ya no es Damiba ni Traoré. El centro está en el pueblo africano y su derecho irrenunciable a una justicia soberana. Las intrigas, las extradiciones y los viejos juegos de poder han quedado desnudos, pero lo que se disputa ahora supera cualquier rivalidad personal. En cada rincón de Burkina Faso, en cada calle de Lomé, en cada aldea del Sahel, retumba la pregunta: ¿seguiremos dejando que el destino africano se decida en despachos lejanos, o vamos a retomar el control de nuestra justicia? Nunca antes el riesgo fue tan alto. El futuro de la justicia africana depende, por primera vez en décadas, de la voluntad colectiva y no de pactos secretos, ni de la sombra de viejos poderes coloniales. Si el pueblo africano logra defender su voz, si la justicia no se arrodilla ante presiones externas, se abrirá una nueva era: autonomía judicial, dignidad política y un despertar económico. El triunfo no será solo para Burkina Faso, ni para una sola generación, sino para todo un continente hambriento de reconocimiento y libertad. Para que esto ocurra, se deben impulsar reformas educativas que fortalezcan la conciencia ciudadana y se debe invertir en la formación de jueces y fiscales íntegros. Pero si la presión popular flaquea, si se acepta el silencio cómplice o la negociación en la penumbra, la fractura será profunda. La inseguridad, la dependencia y el desencanto se volverán permanentes. El mundo entero observa. ¿Será capaz África de escribir sus propias reglas? ¿O continuará bailando al ritmo de potencias extranjeras y repitiendo errores que la historia ya no perdona? Hoy, la legitimidad no se disputa en palacios ni en tratados. Se pelea en la conciencia de cada ciudadano que exige el derecho a decidir su destino. El verdadero poder ya no está en manos de quienes firman extradiciones o organizan golpes de Estado, sino en la fuerza compartida de millones. La historia no recordará los nombres de los conspiradores, sino el despertar de un pueblo que, tras 40 intentos de golpe, se niega a arrodillarse y clama justicia. Ahora, el sentido de la justicia africana ya no responde a guiones escritos en capitales extranjeras, sino al pulso colectivo que exige rendición de cuentas. La batalla es simbólica, pero también terrenal. Es la oportunidad de afirmar que la dignidad no se vende, y que el destino del continente pertenece a quienes lo habitan y lo sueñan. La noche del 10 de enero fue solo el principio. Lo que está en juego es el mañana de África. ¿Seremos capaces de transformar la indignación en justicia auténtica y soberana? El compromiso es de todos. La historia sigue escribiéndose, y cada voz, cada decisión, suma en este nuevo modelo africano. Cuando el pueblo se une, la justicia deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad palpable. Solo así, África podrá mirar al mundo de frente y decir: aquí decidimos nosotros, sin tutelas, sin miedo y sin